Bueno, saludos previos con todos los espectadores que nos están viendo el día de hoy. Bueno, en esta noche, hoy 29 de julio del 2021, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta oportunidad nosotros queremos dar una charla informativa. ¿Sobre qué se preguntarán? Bueno, sobre el ciclo del agua y su relación con la cultura nazca. ¿A qué nos queremos referir con esto? ¿Qué es lo que tiene que relacionarse la cultura nazca con este ciclo del agua que es tan importante en la ecología? Para la redundancia, nosotros estamos llevando el curso de Ecología y Conservación Ambiental, que es lo que estamos presentando en la charla de hoy. A continuación, vamos a observar un pequeño video de 30 segundos sobre cómo el Ministerio de Agricultura nos da a conocer los acueductos de Nazca. ¿Sabes qué son los acueductos Nazca? Son un asombroso sistema de irrigación de la cultura nazca, único en el Perú, diseñados para el riego de los cultivos, permitiendo el desarrollo de la agricultura y haciendo frente a las sequías. En su construcción se utilizó rocas de río y troncos de madera en forma de espiral y escalonada. Los acueductos Nazca son obras de ingeniería hidráulica que demuestran el gran ingenio de nuestros antepasados. Valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego, Perú, progreso para todos. Muy bien. Hemos podido observar este video sobre el Ministerio de Agricultura y Riego, en este caso sobre la Autoridad Nacional del Agua, ANA, en sus siglas. En este caso nos da a conocer cómo es que estos acueductos han sido utilizados para la agricultura. Si hacemos una pequeña reseña, la ciudad de Nazca en sí está situada en un desierto. La cultura nazca ha tenido que sobrevivir en ese desierto, han tenido que adecuarse a una manera de vivir. En este caso, ellos utilizaron el agua subterránea, que tuvieron que ver la forma de cómo fortalecer su agricultura gracias a estos acueductos. Bueno, compañera Sonia, ¿qué es lo que quisieras opinar tú sobre esto? Estoy de acuerdo con lo mencionado por Leonardo. Es increíble cómo tenemos esta herencia ancestral. Y bueno, nuestra investigación generalmente se enfoca a revalorar, ¿no? Toda esta tecnología que nos han dejado nuestros antepasados y que les han servido en su momento para poder sobrevivir. Recordemos que en la cultura nazca, en aquel tiempo cuando se asentaron las personas, no había recursos hídricos, es decir, las lluvias eran muy escasas y necesitaban ellos tener este recurso hidráulico para poder desarrollarse en la agricultura, subsistir y tener acceso a diversos recursos y asimismo que se mantenga la biodiversidad. Entonces, a través de diversas herramientas y con la ingenuidad que ellos tienen, pudieron construir, ¿no? Todo este tipo. Incluso en la actualidad se recuerda mucho esto y se estudia porque hay muchos ingenieros hidráulicos que ni siquiera se les han ocurrido este tipo de ideas, pero teniendo estas referencias nosotros podemos sacarle ventaja y sería una buena idea para continuar con la conservación del medio ambiente. Muchas gracias, compañera. Bueno, teniendo unos pequeños detalles, una pequeña breve introducción sobre los acueductos, pasamos a lo siguiente. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción sobre estos acueductos. Uno de los principales problemas ambientales que aqueja a la sociedad de hoy en día es la permanente disminución de agua dulce. Y esto lo vemos en la actualidad. El gran calentamiento global que azota a nuestro planeta, incluso a nuestro país, por la excesiva contaminación, la quema de llantas, el parque automotor que está destruyendo nuestra capa de ozono, la Antártida se está deshielando. Lamentablemente nos estamos quedando sin ese recurso hídrico que lamentablemente a futuro nos va a ser necesario. ¿Qué es lo que vamos a contar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos cuando pregunten cómo se vivía cuando había excesiva cantidad de agua y no la supimos aprovechar? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer conciencia. ¿Cómo es que cuidamos nuestra agua? ¿Cómo es que cuidamos nuestro ambiente? Después tenemos que en algunos sectores del mundo los campos están siendo muy afectados, pasando de terrenos fértiles a llanuras desérticas. Y eso es verdad, la desertificación en nuestro país está creciendo. Lamentablemente en nuestra selva, en nuestra Amazonía, debido a la minería ilegal, lamentablemente nuestras zonas fértiles, nuestra Amazonía, nuestra fauna, nuestra flora está desapareciendo, producto de estos minerales que contaminan a nuestro ambiente. Si hacemos un breve reencuentro, Nazca es una zona minera,
y lamentablemente esta zona minera está contaminando los acueductos. Personas están perdiendo su agricultura, están perdiendo su ganadería debido a que estas aguas están lamentablemente contaminadas. Es por ello que tenemos que llamar a la conciencia. ¿Qué estamos haciendo para cuidar nuestro ambiente? Nuestros acueductos, que son un patrimonio nacional, que son lo que debemos sentirnos orgullosos ahora que hemos cumplido 200 años de independencia, ya que tenemos un legado histórico producto de los Nazca. Por último, se convirtieron en ingenieros hidráulicos para poder aprovechar el uso del agua de la napa freática del subsuelo. Es verdad, los Nazca han sido los mejores ingenieros hidráulicos que tenemos en nuestro Perú. ¿Y por qué no decirlo de todo Sudamérica, ya que el Imperio Incaico fue el más grande y los Nazca pertenecieron un poco al Imperio Incaico? Así que debemos decir que hemos tenido grandes ingenieros. Ahora, en nuestra presentación tenemos ciertas palabras clave. Una es el agua subterránea. 2, como ya mencionamos, los Nazca. 3, el drenaje. 4, tenemos el ciclo del agua, que es nuestro tema fundamental. Las tierras áridas, como la desertificación. Y por último, los puquios. Ahora mi compañera Ángela tratará un poco sobre las aguas subterráneas y su escaso conocimiento. Ángela, te doy la palabra. Muchas gracias. Como mencionó mi compañero, mi nombre es Ángela Yorjana Roque Ponce y yo les voy a hablar sobre las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas en realidad tienen mucho que ver con lo que son los acueductos de Nazca, que es de lo que estamos hablando. Pero lo que yo les voy a hablar ahora es sobre el escaso conocimiento de estas aguas. ¿Por qué es que la gente no las conoce mucho o no se suele hablar de ellas? Esto se debe a que en los primeros años de nuestra educación, en la primaria, se nos habla del ciclo del agua como un proceso muy directo, muy sencillo y muy superficial. Esto está bien, en realidad, en los primeros años, porque es una forma básica de verlo, pero el problema está en que cuando nosotros seguimos nuestra educación, tal vez llegando hasta estar en secundaria, se nos sigue mostrando el ciclo del agua de la misma manera. No se cambia y se sigue mostrando como algo superficial, algo rápido. Esto hace que no se tengan en cuenta algunos temas como lo serían las aguas subterráneas. Y esto hace que las personas no piensen mucho en la importancia de tanto de las aguas subterráneas como otros aspectos y que tampoco se valore mucho lo que son los puquios o los acueductos, que es de lo que estamos hablando. Un problema es que se habla como el ciclo del agua y siempre se ha llamado así, cuando en realidad podríamos verlo como si fuera un camino, una red de caminos que se van interconectando entre ellos. Bueno, como decía, no conocer el ciclo del agua es un gran problema que se encuentra presente en la vida de la mayoría de las personas y que impide que valoremos todo lo que nos rodea en realidad. Además de las aguas subterráneas hay muchos temas que no se tocan, como es cómo es que se forman los lagos, cómo se forman las lagunillas, qué es la transpiración de las plantas en sí, ¿no? Qué es el nivel freático, qué es la cuenca hidrológica, entre muchas otras cosas. La ciencia ha ido avanzando y con ella nosotros tenemos el compromiso y también la necesidad de poder entender a profundidad lo que son los procesos naturales dentro de lo que se encuentra el ciclo del agua. Es por esto que este ciclo es muy necesario que nosotros lo conozcamos y sepamos qué es lo que pasa realmente con él. Eso debe convertirse en un conocimiento general de la población. ¿Podrías pasar la diapositiva? Ok, aquí está de lo que ya les hablé también, que desconocer el ciclo del agua es un gran problema para la población que impide que nos desarrollemos como ciudadanos, ¿no? Y que entender los procesos naturales es en realidad beneficioso para nosotros, para las futuras generaciones también, para toda la población en general. Eso sería todo por mi parte. Bien, la necesidad de redefinir los usos y recursos hídricos de las zonas áridas. Como los acueductos son un claro ejemplo de lo que se realizó en esta cultura, y al tener este ingenio de poder crear un gran proyecto de arquitectura hidráulica, originó el poder de tener recursos de alimento y a su vez el poder de cómo mantener a los seres vivos, ya sean los animales, las plantas, los seres humanos, que hasta el día de hoy siguen viviendo por dichos lugares cercanos, pero también tuvo mucha conexión con diferentes Andes de la costa, ya sea por el norte y por el sur.
Por lo tanto, si hablamos de los recursos hídricos disponibles, hay que tener en cuenta que dicho concepto nos lleva a un gran punto de vista de donde nos debemos enfocar, de una manera más racional, ya que si bien es cierto, de ahí o de este recurso parte todo, para que así podamos seguir avanzando en cuanto a la civilización, si hablamos de ese tiempo claramente. Y podemos dar un paso hacia adelante para tener una motivación o tener nuevas funciones ambientales y una conservación de la naturaleza que se desea aplicar en el grado de la sensibilidad ambiental de la sociedad. Entonces, este factor es crucialmente importante para que las necesidades básicas domésticas de la población asentadas en este territorio determinen las funciones ambientales para que sean irrenunciables del agua y, en consecuencia, las corrientes y las magnitudes de agua renovable superficial y subterránea sean existentes para tener actividades económicas. Por ello, es necesario recuperar la gestión conjunta del agua y contemplar las funciones ambientales del agua como condiciones previos al resto de los usos, salvando las necesidades domésticas básicas. Muy bien, gracias, compañera Ana Lucía. Esta parte le tocaba a mi compañero Marco Aurelio Fernández Harvard, pero por motivos de índole personal, él nos ha enviado un audio, el cual vamos a presentar a continuación y espero se logre escuchar con claridad. Bueno, yo voy a hablar de la gran obra de ingeniería que hicieron los Nazcas, una gran obra de ingeniería hidráulica. Los Nazcas, como todos sabemos, en el desierto la falta de agua pues es un problema muy grande. Y en Nazca la falta de agua era un problema muy largo. Solamente en Nazca había agua durante 3 meses y el resto del año no había agua. Entonces esto se podría decir que era un proceso muy largo. Como ya lo dije, durante todo el año en Nazca no había agua y es por ello que los hombres de la cultura Nazca ingeniaron un gran plan, de verdad que era fabuloso, con ayuda de su extraordinaria imaginación y la necesidad de no perder su economía basada en la agricultura intensa. Los Nazca se convirtieron en unos expertos de la ingeniería hidráulica. La ausencia de lluvias era muy grande, porque como ya lo mencioné anteriormente, lamentablemente las lluvias solamente ocurrían durante los 3 primeros meses del año. Y debido a la existencia de aguas subterráneas en la zona de Nazca, estas aguas subterráneas sirvieron al pueblo preincaico que habitó en esta región durante siglos desarrollar los famosos puquios. Lo más impresionante de estos puquios es que en la actualidad esta idea no se les ocurriría a los diferentes ingenieros hidráulicos del mundo. Es decir que, es algo imposible cómo sacar agua de un lugar inhóspito, de un lugar en el que nadie creía que se podía sacar agua. Pero lo más impresionante fue que los Nazca descubrieron las aguas subterráneas y próximamente prepararon galerías con una profundidad de más de 1,5 kilómetros para poder aprovecharlas al máximo. En total eran 56 puquios, 56 reservas, y se ha descubierto que en la actualidad, al día de hoy, se mantienen activas más de 36 de ellas. Entonces, la manera de cómo resolvieron los Nazcas este problema es uno de los logros más admirables de su cultura. Ellos aplicaron una notable tecnología hidráulica, construyeron acueductos, canales y pozos que permitieron abastecer de manera permanente de agua los terrenos de cultivo y así desarrollaron una agricultura sólida. La cultura Nazca pudo combatir las prolongadas sequías que azotaban el valle. Estos acueductos conducen las filtraciones de los ríos Aija, Tierras Blancas y Nazcas por unos tramos descubiertos que se les llamaba Galería de Sanjón y por otros subterráneos denominados Galerías de Socavón. Muy bien, continuamos ahora sí. Después de haber escuchado lo que es la ingeniería hidráulica de los Nazca, pasamos a lo que es el valor universal de los acueductos Nazca. Le doy la palabra a mi compañera Marianela Roxana. Buenas noches con todos. Bueno, la justificación, el valor universal que tienen estos acueductos de Nazca es debido más que todo a la infraestructura
la arquitectura, su ubicación, la construcción, su uso y función. Como lo explicó mi compañero anteriormente, pues era casi imposible que en esos tiempos se pudiera desarrollar y se pudiera forjar tan excepcional estructura hidráulica, ese sistema hidráulico que son los acueductos de Nazca, ya que esto permitió que la adaptación de una sociedad en un mundo, en un espacio desértico se pudiera desarrollar, ya que, bueno, gracias al ingenio de estos constructores modernos, en una época antigua se logró hacer un maravilloso sistema que sirvió para el consumo humano y para los regadíos de cultivo. Gracias a ese diseño de sistema de ingeniería hidráulica conformado por un sistema de galerías de filtrado independientes y con canales subterráneos y muros de contención, los cuales lograron captar el agua del subsuelo y posteriormente ser utilizada, permitió que este recurso hídrico se obtuviera por todo un año y no existiera la escasez de agua. Gracias a esto también se expandieron los cultivos y se convirtieron las tierras áridas en lo que son espacios verdosos y fértiles para la agricultura. Esto también, estos acueductos que nos dejaron la cultura nazca fue fundamental para el surgimiento de otras sociedades, como son en el caso de Huari y Caichincha, y que hasta el día de hoy también se sigue usando estos acueductos para la subsistencia humana. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, ahora vamos a hablar de los factores que causan el uso o abandono de los puquios, o también acueductos. El primer factor que tenemos es el mantenimiento. ¿A qué se refiere con el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es el factor clave para lograr el uso de estos puquios satisfactoriamente. En este caso, se debe retirar las plantas de los ojos o de la parte a tajo abierto. Retirar los desechos de esta parte o extraer los derrumbes de la galería subterránea o sitio encochado a lo largo de la parte del tajo abierto. De no realizarse estas labores, se obtiene cada vez menos agua del puquio y por ende se ve afectada la agricultura. El segundo factor que tenemos es el dinero. Lamentablemente en nuestra sociedad actual, si no hay dinero, no hay nada. Se ha visto que el dinero es un factor indispensable para todo y también se hace presente en lo que es nuestros acueductos o puquios. Bueno, la escasez de dinero es una causa muy importante para que todavía existan muchos puquios en uso en Nazca. ¿A qué me refiero con esto? Los puquios son una infraestructura que existe desde hace bastante tiempo en los valles de esta ciudad, por lo que no se invierte dinero para utilizar una fuente de agua o para extraer agua del subsuelo de estos acueductos. La gran parte de los agricultores de Nazca, Taruga o Tierras Blancas no poseen mucho dinero y no pueden invertir en hacer construcciones para poder extraer agua. Es por ello que utilizan los puquios hasta la actualidad, para así poder disminuir un poco la carga económica. Como tercer factor tenemos la modificación de estos puquios. Bueno, cuando los terratenientes estaban presentes, se puede realizar algunas modificaciones a los puquios, ya que la mayoría de veces se cerró la parte tajo abierto parcialmente y se colocaron tuberías de concreto a lo largo de todo su trayecto, bien en la galería subterránea o en la parte cerrada del tajo abierto. Por último tenemos la partida. Muchas veces nosotros no conocemos un poco qué significa este término. Bueno, el Estado peruano y diversas organizaciones envían dinero de manera irregular para poder realizar proyectos de limpieza en uno o más puquios. En este caso, el acueducto un poco más conocido es el acueducto de Cantayoc, que se encuentra a 2 kilómetros de la ciudad de Nazca. Bueno, a esta financiación se le llama partida. Con ese dinero se logra pagar a la población que ejecuta los trabajos. Mayormente los que ejecutan estos trabajos son los agricultores de la zona que utilizan estos acueductos. Bueno, eso sería más que todo lo que es la partida. En muchos puquios los usuarios prefieren esperar y ser pacientes hasta que llegue la próxima partida, ya que no prefieren hacer la limpieza y el mantenimiento por su cuenta. Le paso la palabra a mi compañera Sonia. Muy bien, agradezco a mis compañeros por su exposición.
hemos conocido bastante acerca del sistema hidráulico de los Nazcas, que seguramente nos ha sorprendido. Ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que son los rasgos importantes del agua y sus usos en sistemas áridos. No es una novedad que se extraiga agua de agua subterránea y mediante diversos métodos tecnológicos que poco a poco se han ido implementando y mejorando. Pero el recurso hídrico del agua no es una variable independiente, no es algo que simplemente se use y ya, sino que esta impacta de manera ingente en la actividad económica y en las funciones también ambientales. Vale recalcar en el ciclo del agua. Los sistemas socioeconómicos a lo largo de mucho tiempo han dependido siempre de un manejo sostenible e inteligente de los recursos naturales y en especial del agua. Las zonas áridas albergan ecosistemas naturales adaptados a este estrés hídrico, ¿no? Y son de gran importancia para la biodiversidad porque cada uno juega un rol que impacta de alguna manera en otro. Y su conservación de igual manera es necesaria en otros contextos porque no están aislados, todo es un ecosistema y hay una interdependencia. Aquí el agua juega un rol esencial porque este tiene múltiples funciones, tanto ambientales, para con los seres humanos, entre otros, y contribuyen al mantenimiento de esta biodiversidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conexión entre los flujos subterráneos y superficiales en las zonas áridas y el hecho de que el ser humano intente hacer un cambio lo hace un factor muy sensible. Entonces, en los últimos años se ha visto la explotación de los recursos hídricos, que ha sido devastador en muchos casos, tanto por el aumento del consumo como por la utilización de nuevas tecnologías que ahora ya permiten sacar bastante agua, extraer grandes volúmenes. Entonces, ello a corto plazo ha permitido un desarrollo socioeconómico, que es lo que se busca, así igual que en los tiempos de los Nazca, para poder sustentar sus recursos, ¿no? Para poder cultivar, entre otros. Pero a la larga, al no ser este un recurso renovable, está generando crisis en el equilibrio de la biodiversidad. Pero nosotros diríamos, ¿no? Pero antes sí se hacía, claro, pero había un uso más regulado en aquellos tiempos. También la población no la podemos comparar con la actual. Los nazcas eran una población mucho más reducida que la que tenemos ahora y que crece exponencialmente. Entonces, con ello vamos que la gran riqueza ecológica que hay todavía en las zonas áridas está siendo seriamente amenazada por la apropiación creciente de los recursos hídricos, porque hay una explotación de acuíferos, la progresiva desaparición de humedales, el agotamiento de los caudales naturales, incluso la degradación de hábitats naturales y la biodiversidad que se vincula a ello, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se llega a, por decirlo así, un resumen en el cual el uso de todos estos recursos, ¿no? Fluviales están afectando los suelos, entre otros. Y, por ejemplo, en el caso de lo ya mencionado, las sales que tienen los suelos cumplen una función. Una de ellas es depurar cantidades de contaminantes, pero estas han decrecido en gran medida en los últimos años, reduciendo el potencial de abastecimiento incluso del agua, así como que se puedan reconstruir, ¿no? Y vemos que hay una administración deficiente entonces de los recursos hídricos en los sistemas áridos, y esto está impactando en el ciclo del agua, pero de acá a unos años se va a ver mucho más a nivel mundial y sobre todo para las futuras generaciones, que es lo que nos importa. Entonces, recapitulando todo aquello que hemos venido aprendiendo acerca de la tecnología ancestral, sería bueno utilizarla en lugar de hacer un uso excesivo de los recursos que actualmente tenemos, porque hay ciertas tecnologías que no están siendo usadas adecuadamente y tampoco hay una conciencia mental que lo permita. Gracias. Le doy la palabra a mi compañero, que les va a explicar las conclusiones. Muy bien. Después de haber escuchado a todos los integrantes de nuestro grupo, procederemos a explicar las conclusiones. En este caso, como primera conclusión, tenemos que el sistema de Puquios ha sido una solución sustentable, eficiente y con costo accesible ante la morfología de los suelos de Nazca y la sequedad del ambiente, lo cual justifica su mejora con tecnología de punta, en especial la investigación de aguas subterráneas. Como segunda conclusión tenemos, muchos de los acueductos, como el caso de Moray y Nazca, se alimentan de aguas subterráneas y sirven de fuente para la siembra y la cosecha, agricultura.
De ahí viene su importancia en realizar estudios sobre el ciclo de estas aguas, de manera que los resultados serán útiles para potenciar los sistemas tradicionales, contribuyendo a una mayor gestión de las cuencas. Como tercera y última conclusión tenemos que se espera que esta investigación que nosotros hemos realizado despierte la curiosidad intelectual de más estudiantes, personas de la comunidad y políticos, quienes pueden tomar acción sobre el conocimiento tradicional y su potencialidad de manera que puedan integrar e innovar con las tecnologías actuales, los sistemas hídricos preexistentes que permitan exitosamente tener un mejor manejo de nuestros recursos hídricos, la pobreza y el calentamiento global. Ya para un poco ir finalizando con nuestra charla, vamos a proceder a ver un último video sobre los acueductos de Nazca, lo cual tendremos también puntos de vista sobre nuestras demás compañeras.
Muy bien, es un video muy informativo, muy innovador. Y en este caso van a dar una pequeña reflexión de este video tres de nuestras compañeras, Marianela, Ana y nuestra compañera Ángela, que tal vez en unos momentos va a ingresar. Entonces, Marianela, ¿qué apreciación o qué reflexión nos puedes dar de este video, por favor? Bueno, según el video, nos da a entender de que debemos de cuidar del legado que nos han dejado los nazcas, ya que lo que hicieron es una obra excepcional en ingeniería hidráulica prehispánica. Y como peruanos debemos de cuidar nuestra cultura y lo que nos han dejado. Es por eso de que tenemos ese rol importante de apreciar lo que tenemos y de poder hacer de que otras personas y futuros peruanos puedan ver lo que nosotros estamos viendo ahora. Muchas gracias, compañera Marianela. Sí, tienes razón, es verdad lo que tú comentas. Muy bien, Ana Lucía, ¿qué reflexión nos das sobre este video? Bien, compañero. Como hemos observado en el video, hemos visto que tiene una grandiosa civilización en cuanto a su avance tecnológico e hidráulico, siendo uno de los grandes técnicos menos mencionados, pero que permite el grado extremo de transformación del medio ambiente, al que fueron capaces ellos de llegar. Dicho esto, su función es muy grandiosa, tiene una habilidad y una capacidad para alcanzar fuentes de agua subterráneas en medio del desierto, que además lograron tener como objetivo abastecer a la comunidad que los albergaba en ese momento y hasta el día de hoy que podemos seguir observando. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañera Ana Lucía. Sí, es verdad, tienes mucha razón con tu comentario y una buena reflexión para poder concluir nuestro tema. Muy bien. Creo que nuestra compañera Ángela tiene problemas de conexión, pero podemos concluir con esto nuestra charla sobre lo que es los acueductos de la cultura nazca. Y terminamos con esta pequeña reflexión. Nosotros estamos preparándonos para ser docentes de ciencias sociales y lamentablemente no tomamos en consideración mucho lo que es nuestra historia, no la prevalecemos. Lamentablemente somos de historia, pero no lo atacamos mucho. Es por ello que debemos llamar a la conciencia, llamar a la reflexión. ¿Qué es lo que queremos para nuestro tricentenario que inició desde hoy? Unos 100 años que estamos forjando nuevamente. Es por ello que nosotros como docentes debemos cumplir con las exigencias que la sociedad nos demanda a la educación. Bueno, con eso hemos podido concluir. Muchas gracias con todos. Buenas noches.